Hola a todos amantes del salseo turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un misterio que ha estado rondando en nuestras cabezas, bueno, al menos en la mía y seguro que en las vuestras también. Hoy vamos a hablar de algo que sucedió el 13 de febrero, un día que parecía normal, pero que para los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, se convirtió en un punto de inflexión, un antes y después que nadie esperaba. Sí, prepárense porque vamos a analizar a fondo qué ocurrió exactamente, las teorías que surgieron, las pistas que encontramos y, lo más importante, vamos a intentar dilucidar si este evento tuvo algún impacto real en la relación, o falta de ella, entre nuestros dos protagonistas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto sobre nuestras queridas estrellas, Can y Demet. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué diablos pasó el 13 de febrero que nadie, absolutamente nadie, se esperaba? Agárrense que vienen curvas. El 13 de febrero. A un día antes de San Valentín. Un día cargado de expectativas, de preparativos para cenas románticas, de regalos y de demostraciones de afecto. Pero para Can Yaman y Mehmet Özdemir, el 13 de febrero de ese año en particular, se convirtió en algo totalmente diferente. Digamos que se convirtió en un campo de minas informativo, donde cada paso en falso podía detonar una nueva teoría, una nueva especulación y, por supuesto, una nueva dosis de drama para sus seguidores. Para entender lo que sucedió ese día, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar el contexto de la relación entre Can y Demet. Los que nos siguen desde el principio saben que su conexión en la pantalla, en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Madrugador, fue absolutamente mágica. La química entre Candivit y Sanemide era palpable, electrizante y traspasaba la pantalla. Era tan evidente que inevitablemente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a surgir. Y seamos honestos, ¿quién no quería que Can y Demet fueran pareja fuera de la pantalla? La verdad es que hacían una pareja preciosa y su amor, aunque fuera actuado, nos hacía suspirar a todos. Durante el tiempo que duró la serie, ambos actores fueron muy discretos con su vida personal. Ni confirmaron ni negaron los rumores de romance, alimentando así la especulación y manteniendo a sus fans en un estado de constante expectación. Sus interacciones públicas, sus miradas cómplices, sus sonrisas, todo era interpretado como señales de que algo más que amistad existía entre ellos. Incluso algunos fans más acérrimos juraban haberlos visto juntos en lugares públicos, aunque siempre sin confirmación oficial. Pero después de que Erkencikus llegara a su fin, las cosas comenzaron a enfriarse. Las interacciones entre Can y Demet se volvieron menos frecuentes, sus caminos parecían distanciarse y los rumores de romance se fueron diluyendo. Cada uno siguió su propio camino profesional, embarcándose en nuevos proyectos y enfocándose en sus propias carreras. Algunos fans se resignaron a la idea de que su amor solo existía en la ficción, mientras que otros, los más optimistas, seguían aferrados a la esperanza de que algún día, Can y Demet volvieran a estar juntos. Y aquí es donde entra en juego el fatídico 13 de febrero. Ese día, un pequeño evento o una simple publicación en redes sociales, desencadenó una ola de reacciones y teorías que pusieron a los fans de Can y Demet en estado de alerta máxima. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, la verdad es que hay diferentes versiones de la historia. Algunos dicen que fue una foto que Demet publicó en su Instagram, en la que aparecía con un ramo de flores y una misteriosa dedicatoria. Otros afirman que fue un comentario que Can dejó en una publicación de Demet, un comentario aparentemente inocente, pero que fue interpretado como una señal de afecto y por supuesto de reconciliación. Y otros más aventurados aseguran que fue una filtración de una supuesta conversación privada entre ambos actores, una conversación que revelaba sentimientos ocultos y planes para un futuro juntos. La verdad es que a día de hoy, no hay una versión oficial y confirmada de lo que realmente sucedió el 13 de febrero. Lo que sí es cierto es que ese día, las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y teorías sobre Can y Demet. Los hashtags relacionados con ambos actores se volvieron tendencia mundial y los foros de fans se llenaron de debates y espe.
Culaciones. Todo el mundo quería saber qué había pasado realmente y qué significaba para el futuro de la relación entre Khan y Demet. Pero, ¿cuáles fueron las teorías más populares que surgieron a raíz de este evento? Bueno, prepárense porque aquí viene lo bueno. La primera teoría, y quizás la más romántica, era que Khan y Demet se habían reconciliado en secreto y que el 13 de febrero fue el día en que decidieron dar una segunda oportunidad a su amor. Según esta teoría, ambos actores se habían dado cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y que estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo para estar juntos. Algunos fans incluso llegaron a afirmar que el ramo de flores que Demet publicó en su Instagram era un regalo de Khan y que la dedicatoria misteriosa era una declaración de amor encubierta. La segunda teoría, un poco más realista, era que Khan y Demet simplemente seguían siendo amigos cercanos y que el 13 de febrero fue el día en que decidieron retomar el contacto después de un tiempo de distanciamiento. Según esta teoría, ambos actores se habían dado cuenta de que su amistad era demasiado valiosa como para perderla y que estaban dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia que pudiera haber existido entre ellos. Algunos fans incluso llegaron a afirmar que el comentario que Khan dejó en la publicación de Demet era simplemente una muestra de apoyo y cariño entre amigos. La tercera teoría, la más pesimista, era que el 13 de febrero no significó absolutamente nada y que todo fue una simple coincidencia o una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés mediático en torno a Khan y Demet. Según esta teoría, ambos actores eran simplemente profesionales que sabían cómo jugar con las emociones de sus fans y que estaban dispuestos a utilizar cualquier recurso para seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo. Algunos fans incluso llegaron a afirmar que la filtración de la supuesta conversación privada entre ambos actores era una farsa creada por sus representantes para generar más expectación y aumentar su popularidad. Como pueden ver, las teorías eran de lo más variopintas y cada una tenía sus propios defensores y detractores. La verdad es que a día de hoy, no podemos saber con certeza cuál de estas teorías es la correcta. Lo único que sabemos es que el 13 de febrero fue un día que marcó un antes y un después en la percepción pública de la relación entre Khan y Demet. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, ¿qué impacto real tuvo este evento en la vida de Khan y Demet? Bueno, la verdad es que es difícil medir el impacto de un evento de este tipo en la vida personal de dos personas. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas y señales que nos permitan hacernos una idea de lo que realmente sucedió. Por un lado, podemos observar que después del 13 de febrero, las interacciones públicas entre Khan y Demet siguieron siendo escasas. Ambos actores continuaron enfocándose en sus propios proyectos profesionales y no volvieron a coincidir en ningún evento público. Esto podría interpretarse como una señal de que no hubo reconciliación ni acercamiento significativo entre ellos y que simplemente siguieron sus propios caminos por separado. Por otro lado, también podemos observar que a pesar de la distancia física, Khan y Demet nunca dejaron de seguirse en redes sociales y que en ocasiones, intercambiaron likes y comentarios en sus publicaciones. Esto podría interpretarse como una señal de que a pesar de todo, seguían manteniendo una relación de amistad y respeto mutuo. Y por último, también podemos observar que a lo largo de los años, tanto Khan como Demet han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación pasada. Ambos actores han evitado dar detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos y han preferido mantener el misterio en torno a su historia. Esto podría interpretarse como una señal de que quizás, todavía hay sentimientos y emociones fuertes involucradas y que prefieren no remover el pasado para evitar causar daño a nadie. En definitiva, el 13 de febrero sigue siendo un enigma para muchos fans de Khan y Demet. Un día que generó expectativas, teorías y especulaciones, pero que al final, no tuvo un impacto significativo en la vida de ambos actores. O al menos no un impacto que haya sido visible para el público. Pero no todo está perdido. A pesar de que Khan y Demet no hayan vuelto a estar juntos como pareja, su legado como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca sigue vivo en el corazón de sus fans. Su química en la pantalla, su talento actoral y su carisma personal los convirtieron en íconos de la cultura popular y su historia de amor, aunque sea ficticia, seguirá inspirando a muchos durante años. Y es que al final, lo que realmente importa es el recuerdo que nos dejan. El recuerdo de dos personas que nos hicieron soñar, que nos hicieron reír y que nos hicieron creer en el amor. Y ese recuerdo, nadie nos lo podrá quitar jamás. Así que la próxima vez que piensen en el 13 de febrero, no se centren en lo que pudo haber sido y no fue. En lugar de eso,
recuerden la magia de Can y Demet juntos en la pantalla y celebren el legado que dejaron en el mundo del espectáculo turco. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. En resumen, el 13 de febrero, un día aparentemente normal, se convirtió en un torbellino de especulaciones para los fans de Can y Demet debido a un evento misterioso que desencadenó diversas teorías sobre una posible reconciliación, un reencuentro amistoso o simplemente una estrategia de marketing. Aunque el impacto real de este día en la vida de los actores sigue siendo incierto, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca permanece intacto. Analizamos las diferentes teorías que surgieron, desde la reconciliación secreta hasta una simple coincidencia, y evaluamos las señales que podrían indicar un acercamiento, o por el contrario, un distanciamiento definitivo. Recordamos la magia de Can y Demet en Erkenci-Kuş, y cómo su química traspasó la pantalla, generando una gran expectación entre sus seguidores. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de recordar su legado y celebrar su contribución al mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de misterio y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas sobre lo que realmente sucedió el 13 de febrero. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por seguir acompañándome en cada nuevo vídeo. Su participación es lo que me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió el 13 de febrero? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia de amor solo existió en la ficción? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy abierta a nuevas ideas y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido que les guste. Además, al activar la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos.